Mi participación se enmarca dentro del módulo B, del enfoque de derechos de infancia, y en concreto en esta intervención yo me voy a centrar en la importancia del cumplimiento por parte de los Estados de la CDN y en la importancia de la infancia y la adolescencia en la incorporación a las políticas públicas. Y en primer lugar, para contextualizar, me gustaría hablar un poquito sobre qué es la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se aprobó el texto el 20 de noviembre de 1989 en Naciones Unidas y al año siguiente, en 1990, se convirtió en ley al ser aprobada y aceptada por 20 países. Actualmente la han ratificado 195 países, que quiere decir la totalidad de los países del mundo con la excepción de Estados Unidos. Se convierte así la Convención en el primer instrumento jurídicamente vinculante en el que se reconoce a los niños y a las niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos. La Convención tiene 54 artículos que contienen todos los derechos económicos, sociales, políticos, civiles, culturales y que, como decía, es de obligado cumplimiento para todos los gobiernos, pero no solo para los gobiernos, sino también para otros agentes como son los progenitores, los profesores, los profesionales de la salud, los investigadores y también los propios niños y niñas. La Convención se basa en 4 principios fundamentales. El primero es la no discriminación. Todos los derechos se aplican por igual a todos los niños, sin excepción. Y es obligación de todos los Estados protegerlos frente a cualquier forma de discriminación y promover activamente sus derechos. El segundo principio es el interés superior del niño. Con este principio se pretende que los Estados garanticen el interés de este grupo poblacional en todas las decisiones que les afecten directa o indirectamente. El tercer principio es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. También es de obligatoriedad por parte del Estado garantizar y proteger la supervivencia y fomentar el desarrollo de todo su potencial. Y por último, la participación infantil. Hay que garantizar el derecho a involucrarse en todas las decisiones que tienen impacto en la vida de los niños, favoreciendo mecanismos y herramientas para tal finalidad. Los Estados tienen unos mecanismos o hay unos mecanismos para controlar el cumplimiento por parte de estos Estados de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los Estados, los gobiernos que han ratificado la Convención están obligados a presentar informes al Comité de Derechos del Niño. ¿Y qué es el comité? El comité está formado por 18 expertos en el campo de los derechos de la infancia que proceden de países y ordenamientos jurídicos completamente diferentes y que se encargan de supervisar la aplicación de la Convención y de los protocolos facultativos. Una vez que se ratifica la Convención, en un plazo de 2 años desde la ratificación y posteriormente cada 5 años, los Estados deben presentar al Comité informes acerca de la situación de los derechos de la infancia en su país. Y el Comité elabora informes, que se llaman observaciones, con recomendaciones para los Estados, señalando las necesidades que se detectan para la aplicación de la Convención. El Comité no solo se basa en el análisis de estos informes de los Estados, sino que también utiliza informes complementarios que han realizado organizaciones como UNICEF. En concreto, durante el mes de enero de este año, la delegación del Gobierno de España ha comparecido ante el Comité de Derechos del Niño en Ginebra para explicar su último informe. En concreto, es el 5º. También existen otra serie de organismos o instancias, como por ejemplo la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, creada en el Congreso de los Diputados el pasado año, en 2017, y que se encarga de realizar estudios, informes y destacar aspectos relevantes y la posible vulneración de derechos a partir de los cuales se pueden hacer recomendaciones. ¿Y qué le ha dicho el Comité de los Derechos del Niño a España en este último informe? Voy a destacar las cuestiones más importantes y más relevantes. La primera de ellas es la falta de inversión en la infancia, los recortes en el gasto público en nuestro país, un inadecuado nivel de inversión en la infancia, lo que han provocado y han dado como resultado
es una mayor pobreza infantil y mayores desigualdades entre la infancia. El comité recomienda una mayor transparencia en los presupuestos, que los recursos que se destinan a la infancia estén mejor utilizados y que haya una protección específica de las partidas presupuestarias destinadas a los colectivos de menores con discapacidad o en situación de pobreza. En relación a los niños y niñas en riesgo de discriminación, el comité insta al Gobierno a prevenir y combatir la discriminación de colectivos como son los menores con discapacidad, minorías étnicas, de origen extranjero o menores refugiados o solicitantes de asilo, aplicando de forma estricta la ley y realizando campañas para luchar contra la estigmatización de estos colectivos. Los niños fuera del entorno familiar. Se deben destinar los recursos suficientes para evitar la separación de los niños de sus familias cuando sea posible y cuando no sea posible, promover activamente la figura del acogimiento familiar frente al residencial, apoyando este acogimiento familiar con recursos económicos y humanos. También el comité se muestra especialmente preocupado por el elevado número de niños en centros de protección, la sobreocupación de algunos de ellos y los castigos e incluso tratamientos abusivos a los que en ocasiones se somete a los niños en estos centros. Pobreza infantil. Evidentemente, el comité se alarma por el aumento progresivo y la falta de cobertura de las políticas de protección social de familias e infancia. Es necesario que en España se ponga urgentemente en marcha una amplia política social a nivel estatal y a nivel autonómico, que incremente la inversión y extienda las ayudas sociales a la infancia hasta lo máximo posible. En lo que se refiere a la educación, destaca el comité la inversión desigual que hay según las comunidades autónomas y el descenso de esta inversión. También la tasa de abandono escolar temprano, el que haya una quinta parte de los alumnos de secundaria que no acaban estos estudios ni reciben la titulación. Los costes indirectos a los que se enfrentan las familias en la educación obligatoria, como son los libros de texto, el transporte, la comida escolar. Los resultados no satisfactorios de colectivos como la etnia gitana o de origen inmigrante, el bullying y el acoso escolar, estereotipos de género que se ven reflejados a veces en planes de estudio y en libros de texto, y la dificultad de acceso a la educación de la primera infancia para las familias más pobres y para los niños con discapacidad. Y por último, dentro de estas observaciones del comité, dentro de estas recomendaciones, la infancia migrante, refugiada y no acompañada. El comité señala que se requieren medidas urgentes para garantizarles a estos niños y a estas niñas una adecuada protección y muestra una gran preocupación sobre prácticas como, por ejemplo, las devoluciones en caliente, los procedimientos de determinación de la edad utilizados con niños, niñas y adolescentes no acompañados y la saturación y falta de calidad en la atención en algunos centros de menores.